Listo, gracias. Bueno, pues continuamos con las actividades de este primer coloquio de Ciencias Sociales. Antes de comenzar con la mesa, me gustaría decir un par de cosas. Bueno, en primer lugar, pues quiero agradecer la iniciativa del doctor Gabriel Pérez, porque como se dijo acá, tal vez, no sé si fue como muy clara la cuestión, porque siempre en estas cuestiones protocolares se pierde un poco el punch. Es decir, la idea de este coloquio es que la licenciatura de estudios socioterritoriales es parte de un departamento en ciencias sociales y que lo que están haciendo ustedes acá son ciencias sociales, ¿no? Entonces, es decir, eso es algo muy importante porque adicional a todas las habilidades técnicas que ustedes están aprendiendo acá en la universidad, lo que nosotros queremos es que salgan como científicos sociales y en ese sentido que tengan un pensamiento crítico y una forma también de dar sentido a las cosas que están pasando en el mundo y no nada más que digan, esto ocurrió aquí y aquí está el mapa de tal. ¿Me explico? Entonces eso es muy importante, es un coloquio de ciencias sociales. En segundo lugar, en el contexto actual del mundo es fundamental, las ciencias sociales son fundamentales porque estamos viviendo procesos muy complejos. Decía un refrán chino, ¿no? O sea, que una maldición era vivir en tiempos interesantes. Y estamos viviendo tiempos muy interesantes, pero quién sabe si quisiéramos vivir tiempos interesantes como los que estamos viviendo. Si nos hubieran dicho hace unos años, cuando fundamos la UAM Coajimalpa, que estábamos ebrios en gobernanza y globalización y todas esas cosas locas, si nos hubieran dicho que el fascismo iba a estar de regreso 10 años después, probablemente no lo hubiéramos creído. Pero ahora tenemos un protofascista acá en el norte, un candidato fascista en Brasil que está, esperemos que no, pero bueno, pues que por ahí probablemente ganando las elecciones del país más grande y la economía más grande de Latinoamérica. Si nos hubieran dicho que iba a haber un resurgimiento de la extrema derecha, de movimientos como Alternative für Deutschland en Alemania, es decir, como Matteo Salvini en Italia, o sea, probablemente hace 10 años que estábamos muy entusiasmados con muchos otros procesos, no lo hubiéramos creído. Y por eso las ciencias sociales son fundamentales, porque los problemas que ahora están dando luz a estos fenómenos estaban ya desde ahí, ¿no? O sea, lo que pasa es que falta justamente un análisis más crítico de las cosas y no nada más subirnos como el primer concepto de moda que está ahí y decir, como lo están poniendo ahí y está como en todas las revistas con mayor puntaje, gobernanza, vámonos a subir a la gobernanza. Y ahora interseccionalidad, vámonos a subir a la interseccionalidad. No, tenemos que volver un poco también a las bases y a las cuestiones como fundamentales de la reflexión y olvidarnos de este aspecto más mercadológico de la ciencia social. En ese sentido, esta mesa está pensada justamente para hacer una mesa de reflexión sobre un tema que muchos dirán, no, bueno, es que eso pasó hace muchos años, ya no está de moda, el 68, que es la crítica al capitalismo. Pero la crítica al capitalismo, pues es nuestra chamba fundamental, ¿no? O sea, no en el sentido nada más de decir moralmente que el capitalismo es malo, sino ver justamente las contradicciones del capitalismo y en qué forma el capitalismo es también disfuncional. En ese sentido, esta mesa es una mesa sobre Marx y el pensamiento crítico. Es una buena oportunidad además también porque estamos celebrando los 200 años del nacimiento de Marx, ¿no? Que nació en 1818, y los 151 años de la primera edición del Capital. En este sentido, quiero agradecer mucho la presencia de los ponentes que aceptaron amablemente venir hoy acá a presentar estos textos y a discutir con todos nosotros estos tópicos, que son el doctor Enrique Gallegos, la doctora Miriam Madureira, el maestro y alumno de doctorado de acá de Coajimalpa, Rodrigo Gómez, y bueno, yo mismo, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, le daré la palabra al doctor Enrique Gallegos, que es profesor del Departamento de Ciencias Sociales y que nos presentará una ponencia intitulada Marx y la potencia crítica y política de la literatura. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, es que en estos espacios donde se coagula el poder, ¿no? Este es el espacio donde se suele expresar, ¿no? Los mecanismos de poder de la universidad, pues medio raro, ¿no? Sentarse por acá, pero bueno, ¿no?
Yo querría situar el objetivo de la ponencia para que no nos vayamos con la idea de la literatura como algo, juegos verbales, de entretenimiento. Lo que yo querría transmitirles a ustedes y que espero que puedan sacar esas implicaciones es lo siguiente: es la importancia política que subyace a la literatura, la importancia política del lenguaje, de la forma, y no solo de la literatura, que no se trata solo de escribir bien, sino de operaciones políticas y hegemónicas que suceden con las palabras. Lo que yo les quiero transmitir a ustedes en esta ponencia, que trata sobre Marx, pero para que saquen las consecuencias, es que el lenguaje no es natural. En el lenguaje también asistimos a un espacio de disputa política. Usar una palabra u otra tiene implicaciones tremendas. Un ejemplo: no es lo mismo usar globalización que usar imperialismo. Con el concepto de globalización omitimos o olvidamos los mecanismos de poder. Con el concepto de imperialismo no, nos situamos al interior de un mecanismo de poder. Bueno, entonces voy a leer en estos 15 minutos un pequeño texto para no hacer tantas digresiones. La consideración del lenguaje y de la literatura al interior del marxismo no ha sido unánime ni uniforme. En sus formas menos complejas y más mecánicas se les despacha con suma facilidad a través del concepto de la superestructura, anulando su potencia imaginativa, política y performativa. De cierta manera esto fue en parte propiciado por el mismo Marx, pues en el conocido prólogo a la contribución a la crítica de la economía política señaló, y cito: el modo de producción de la vida material determina los procesos sociales, políticos e intelectuales de la vida en general, de tal manera que no es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino, por el contrario, es su existencia social la que determina su conciencia. Fin de cita. El lenguaje y la literatura, como las formas políticas, jurídicas, religiosas, etcétera, pasaban por ser entonces determinaciones del ser social. Digamos que estas pasarían por ser una suerte de epifenómenos y solo reflejarían las condiciones materiales de vida, es decir, una suerte de ideología. La ironía de esto está en que uno de los biógrafos de Marx, Francis Wynne, sostiene, para escándalos de los marxistas más duros y para beneplácito de sus detractores, que el Capital no era en realidad ni una hipótesis científica ni siquiera un tratado de economía, sino una obra imaginativa, una suerte de melodrama victoriano o de novela gótica. ¿Qué razones esgrime Wynne para esta conclusión? En primer lugar, la conocida carta de Marx del 31 de julio del 65, en la que se refiere al Capital como un conjunto artístico, y en segundo lugar, el estilo marxiano del lenguaje, y el lenguaje lleno de paradojas, ironías, ficciones y referencias literarias. Si bien ambos supuestos de los que parte Wynne son ciertos, no se sigue que el Capital sea literalmente una obra artística como lo son algunas obras coetáneas del Capital. Pienso, por ejemplo, en Las Flores de Mal de Baudelaire y otras más. ¿Cuál puede ser entonces el sentido del uso del lenguaje y la literatura en Marx? Los manuales de historia de las ideas suelen destacar las tres críticas de las que partió el pensamiento de Marx: la filosofía idealista alemana, la economía política clásica y el socialismo utópico francés, pasándose por alto lo mucho que su estilo y prosa deben a la literatura. Marx era un conocedor y lector de Shakespeare, de Dante, de Píndaro, de Homero, de Sófocles. Es sabido que de joven escribió poemas. Leo un fragmento que un veinteañero Marx, un fragmento de un poema le escribió enamoradísimo a su futura esposa, una aristócrata prustiana, Jenny von Westphalen, 4 años mayor que Marx y con la que se casaría. Es un fragmento de un poema. Dice: a lo lejos mi alma exhala alegre, en lo profundo de la lira melodiosos suspiros, y podría un gran maestro morir, podría yo alcanzar la exaltada meta, podría ganar el mejor premio para aplacar en ti en gozo y en dolor. Ese es el fragmento. Si bien leyendo sus melosos poemas no es fácil inferir por qué Marx dejó de escribir versos, ayudan a comprender
parte de la raíz de su sensibilidad y preocupación por la forma, el estilo y la escritura de sus textos filosóficos, económicos y políticos. Pero con esto no está respondida la pregunta, ¿cuál puede ser el sentido del uso del lenguaje, la forma, la literatura en Marx? En mi opinión tiene que ver con la alta conciencia que tenía del lenguaje y de las formas literarias y que a su vez descansa en la conciencia histórica que tenía en torno a la historia y la contingencia de las formas de vida. Me atrevería a sugerir que en la medida en que Marx adquiere conciencia de la contingencia de las formas de vida y de la relevancia del lenguaje y la literatura, para operar sobre las conciencias, va a tratar de incidir a través de la forma de sus textos en las posibilidades de transformación radical de las relaciones sociales. Esta podría ser en parte una de las razones, hay más, por las que Marx redactó varias veces el primer capítulo del Capital, para tratar de hacerse de un lenguaje suficientemente poderoso y transparente para tocar las conciencias de aquellos a los que se dirigía, es decir, a los trabajadores. Y es en este marco donde debemos comprender la expresión de Engels, quizás un tanto presuntuosa, de que el Capital era la Biblia de la clase obrera. Digo presuntuoso porque el Capital, hay que decirlo, no es un libro que se entre con facilidad, al que se entre con facilidad. Esto a pesar de que Marx hizo todo lo posible por hacerlo legible desde sus primeras líneas. En efecto, el inicio del Capital muestra el genio de Marx en su estrategia político-expositiva, que no es lo mismo que instrumental. Cito: la riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como un enorme cúmulo de mercancías y la mercancía individual como la forma elemental de esa riqueza. Nuestra investigación, por consiguiente, se inicia con el análisis de la mercancía. Fin de cita. ¿Por qué iniciar un objeto de investigación tan complejo como el capitalismo con algo tan ordinario como la mercancía? La respuesta es que las mercancías tienen la doble virtud de ser lo más cercano y lo más lejano. Reflejan la esencia y la apariencia, sintetizan la estructura y lo estructurante. No es solo que la riqueza del capitalismo se exprese en la acumulación de las mercancías, sino que la vida de las mismas personas está inmersa en un mundo de mercancías hasta tal punto que terminan por confundirse con ellas. No hay tiempo para analizar las distintas estrategias que usa Marx para sacar partido del lenguaje y de la literatura, pero quizás con un ejemplo sea ilustrativo y que además se encuentra en el núcleo de la obra madura de Marx, la teoría del valor y de manera específica el carácter fetichista de la mercancía. Al alinear la sección cuarta del primer capítulo, Marx señala que una cosa, piensa en cualquiera, lápiz, celular, silla, mesa, en cuanto a valor de uso, nada de misterioso oculta. La utilidad hace de la mercancía un valor de uso. Por ejemplo, sigue diciendo Marx, se modifica la forma de la madera cuando de ella se hace una mesa. Pero a continuación Marx, en un giro propio de los mejores recursos literarios del Quijote de Cervantes, señala lo siguiente a propósito del valor de uso o de la mesa, que es el ejemplo que él va a usar. Cito: pero no bien entra en escena como mercancía, se transmuta en cosa sensorialmente suprasensible. No solo se mantiene tiesa apoyando sus patas en el suelo, sino que se pone de cabeza frente a todas las demás mercancías y de su testa de palo brotan quimeras mucho más caprichosas que si, por libre determinación, se lanzara a bailar. Fin de cita. Literalmente lo que dice Marx es que la mesa se para de cabeza y de su cabeza surgen seres fantásticos y casi se ponen a bailar. Como en las viejas caricaturas de Mickey Mouse en las que las cosas se animaban, corrían y gesticulaban, nos abrazaban y reían con nosotros, de la misma manera la mesa de Marx parece que nos extiende la mano e invita a bailar un tango, un cha-cha-cha, una quebradita, porque la mercancía mesa, han de saber todos ustedes, es muy sabia en esos menesteres danzarines. Es el alma gemela del iPhone Max de tercera generación y los lindos zapatos que vemos en el aparador y con los que nos sentimos felices y realizados y saltamos a bailar en los pasillos de la Huancuajimalpa, ¿no? Para un economista serio, educado en Yale, eso no pasa de ser un juego, un uso metafórico y poco responsable. Pero ¿qué nos está queriendo decir Marx con esa imagen de una mesa danzarina? No es solo la fascinación que ejerce el mundo de las mercancías,
Se necesita ser bastante irracional para no sentirse seducido por un iPhone de tercera generación, porque aquí lo racional parece ser el capitalismo y los modos de comportamiento que han legitimado, es decir, lo racional e irracional. Digamos que este consumismo sería un primer nivel y el más básico. El carácter fetichista de la mercancía es la transformación del valor de uso, es decir, la cosa en valor de cambio, es decir, en mercancía, y está asociado a un tercer elemento que no es visible a primera vista en la mercancía, que es la fuerza de trabajo explotada que se usa para hacerla. Es la fuerza de trabajo vivo la que hace que la materia muerta, la cosa corpórea, se vivifique. Para decirlo con la fuerza poética y plástica del mismo Marx, cito: el capital es trabajo muerto que solo se reanima a la manera de un vampiro al chupar trabajo vivo, y que vive tanto más cuanto más trabajo vivo chupa. Es decir, el capitalismo es el vampiro, hay que tener cuidado. Pero la mesa danzarina también quiere decir algo más sobre el carácter fetichista de las mercancías. A primera vista, el mundo de las mercancías establece una relación entre cosas, cosas mercancías, cosas valor, cosas dinero, cosas iPhone. Siempre que se acude al mall, aparentemente se establecen relaciones entre cosas. Pero justamente el carácter fetichista de la mercancía devela que las relaciones de mercado ocultan las relaciones entre los productores de las cosas, y más aún, ocultan que la producción de esas mercancías descansa en la apropiación y expropiación de la fuerza de trabajo. Entonces, la mesa bailadora, o el iPhone si quieren, que sintetiza el carácter fetichista de la mercancía, significa tres cosas que intenta Marx desenmascarar con el uso metafórico del lenguaje. Primero, la fascinación del mundo de las mercancías. 2, el trabajo expropiado que esconden las mercancías. Y 3, el mundo de las relaciones humanas que ocultan las mercancías y que son cosificadas. De esta manera, con el poder de las imágenes, de la literatura o del lenguaje, Marx nos instala en un mundo de sospecha, desenmascaramiento, e intenta empujarnos para que adquiramos conciencia. Me quedan 5 minutos, buenísimo. Para que adquiramos conciencia, ¿ahí dónde me quedé? Es que ya no veo. Bueno, no sé dónde. Bueno, para que adquiramos conciencia de las implicaciones políticas del modo de producción capitalista. Entonces, la fascinante cara de la mercancía adquiere el rostro de la muerte, de la destrucción, el feminicidio, la desigualdad. Bueno, para concluir, como revolucionario y científico y por su alta conciencia literaria, Marx sabía lo importante que era apropiarse políticamente del lenguaje y operar al nivel de la conciencia, las sensibilidades, la producción de las subjetividades y movilizar a la praxis política. Por ello, las metáforas, analogías y otros tropos, sean religiosos o literarios, no son residuos o recursos externos al proyecto emancipatorio de Marx y que se puedan pasar por alto. Son parte de una estrategia revolucionaria deliberadamente concebida por Marx para operar en el campo político. Pero, y acoto lo anterior para evitar malentendidos, desde ya se debe descartar que aquí se esté sosteniendo una especie de estetización de la obra marxiana. Más bien, se trata de resaltar que también existe una dimensión estratégica del lenguaje en Marx que no es instrumental, insisto mucho en ello, y que está necesariamente vinculada con sus propósitos críticos y emancipatorios. Esto no debe de llevar entonces a reducir a la literatura a mero reflejo de las relaciones materiales, es decir, a ideología o a superestructura. La grandeza de Marx está en que siempre fue consciente que la literatura, el arte, el lenguaje, la forma, podría mantener espacios de inconmensurabilidad y diferencia. Bueno, gracias. Bien, muchas gracias al doctor Enrique Gallegos por esta presentación y pasamos a la siguiente ponencia de la doctora Miriam Madureira, que es profesora del Departamento de Humanidades de acá de la UAM Coajimalpa, y su ponencia lleva por título Marx entre Axel Honneth y Christoph Menke.
Muchas gracias, Jorge. No, muchas gracias también por poder participar aquí en el coloquio de Ciencias Sociales, a pesar de ser del otro departamento, ¿no? Aunque lo primero que yo estudié fue Ciencias Sociales, entonces tampoco es tan, yo soy tan rara así. Bueno, el título yo puse ahora como Marx, Mercado y Derecho entre Axel Honneth y Christoph Menke, pero tampoco es que Marx esté de veras entre Christoph Menke y Axel Honneth, que son dos autores de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt reciente, sino son dos lecturas recientes que tocan en Marx, o sea, no es que sean tampoco una recuperación completa de Marx, y que yo les propongo como propuesta, ¿no?, para discusión también de dos versiones recientes, aunque no son solo interpretaciones de Marx, pero me parecieron que podrían ser interesantes y las compacté un poco aquí para que se pudieran presentar. Bueno, en los últimos años ha sido posible notar en la filosofía social y política contemporáneas un renovado interés por Marx. Sea esta consecuencia de las crisis económicas a que han llevado los desarrollos recientes de la economía neoliberal, sea efecto conjuntural, por ejemplo, de los 150 años de publicación del primer volumen del Capital el año pasado, o de los 200 del mismo Marx este año, ese interés se ha reflejado también en la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, en la organización de coloquios y libros colectivos ya desde un par de años, de hecho, no solo desde estos dos últimos años. Un libro, por ejemplo, 2013, organizado por Rachel Yeg y Daniel Loic, que eran asistentes de Axel Honneth, llamado Después de Marx, o Según Marx, es un título dúbio, por ejemplo, ya fue un intento de recuperación. También algunos de sus primeros autores, seus principales autores, han retomado algunos conceptos, aunque frecuentemente en una lectura crítica o heterodoxa, y en el intento de aproximar a Marx de otras interpretaciones. En lo que sigue, quiero llamar la atención hacia dos de esas recuperaciones de Marx por la tercera generación de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, Axel Honneth y Christoph Menke, que es menos conocido, pero ya estuvo aquí en México, fue alumno de Albrecht Wellmer, quien falleció el mes pasado. Mientras Honneth, tanto en su reconstrucción de la sociedad capitalista basada en Hegel, en Das Recht der Freiheit, el derecho de la libertad, un libro escrito en 2011, como en su intento de recuperar la idea del socialismo, en el libro de mismo nombre de 2015, Die Idee des Sozialismus en alemán, intenta, entre otras cosas, identificar en Marx y Hegel puntos que permitirían ver en el mercado capitalista una esfera de reconocimiento recíproco. Christoph Menke tiene en la crítica de Marx al derecho el punto de partida de su amplio estudio sobre la forma del derecho moderno y sus contradicciones, expuesto en Kritik der Rechte de 2015. Crítica del derecho, o derecho, crítica de los derechos es el título. En lo que sigue, pretendo exponer brevemente esas dos recuperaciones de Marx o debates con y a partir de él y concluir tal vez con algunas reflexiones si hay tiempo. Honneth, Marx y el mercado. De Marx a la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt clásica, la economía de mercado capitalista parecía haber siempre representado un contexto de explotación y desigualdad, un ámbito de expresión de una libertad cuando mucho formal, centrada en la maximización de intereses egoístas. Al proponer en trabajos recientes una revisión justamente de esa tesis, enfatizando la posibilidad de verse en el mercado y en la economía del mercado capitalista un carácter normativo propio, aunque no plenamente realizado, Axel Honneth reestructura primero a través de Hegel, después de Marx, la versión clásica de su teoría del reconocimiento, que era basada en el joven Hegel, estructurada alrededor de tres esferas de reconocimiento recíproco, que eran el amor, el derecho y la solidaridad. En su reconstrucción de la sociedad moderna a partir de la filosofía de derecho de Hegel en Das Recht der Freiheit, el libro de 2011, El derecho de la libertad, Honneth sustituye la normatividad atribuida al derecho en la segunda de las tres esferas de reconocimiento por la normatividad por la novedad que estaría presente en el intercambio en el mercado mismo, en el que la normatividad del derecho se concretizaría, por ejemplo, en la idea de contrato. Con ello, Honneth retoma, según el propio, la interpretación de Hegel, quien veía en el sistema de necesidades, término de Hegel, de la sociedad civil, un ámbito de la vida ética moderna
lo que Honneth apoya además con interpretaciones semejantes, por ejemplo, de Durkheim. La recuperación de Marx propiamente dicho aparece en Honneth en primer lugar en el marco de una crítica más amplia. En La idea del socialismo, este libro de 2015, Honneth se propone reconstruir la idea fundamental del socialismo y la entiende a partir de los socialistas tempranos, sobre todo de Proudhon y de Marx, como un movimiento de crítica inmanente de la sociedad capitalista que partiría de los ideales de la Revolución Francesa de libertad, igualdad y fraternidad, con la intención fundamental de aproximar el primero al último de esos ideales, o sea, libertad y fraternidad, dejando de lado, para nuestra sorpresa, la igualdad que estaría ya implícita en la idea de libertad. Para el autor, la idea fundamental de todo socialismo habría sido la concepción de libertad social, y el objetivo de todo movimiento socialista, la sustitución de una libertad individual por la libertad social, que sería una libertad en que uno depende del otro, no la libertad ni negativa ni autorreflexiva, sino la libertad que tiene que ver con el otro, que viene de Hegel, de hecho. Según Honneth, ello se encontraría de manera más o menos explícita en ideas como la de solidaridad presente en la idea de Marx de una asociación de productores libres. La crítica de Marx parte de la constatación de que esa idea habría envejecido para volver a plantear su posible actualidad. El envejecimiento de la idea de socialismo se debería a motivos que se localizarían en los defectos de nacimiento, dice Honneth, del proyecto socialista, derivado por su vez, según Honneth, de su nacimiento en el espíritu del industrialismo, dice Honneth, del siglo XIX. Esos defectos serían fundamentalmente tres, a saber: la comprensión de la idea de libertad en sentido puramente económico, con la idea de la superación de la sociedad capitalista a partir de la superación del mercado, y la pérdida de vista de la importancia de la dimensión de la política, de la democracia y de los derechos individuales defendidos por el liberalismo. B. La suposición de que habría un sujeto colectivo con interés claro de realizar esa superación, el proletariado. Y finalmente, C, la suposición de la necesidad histórica de esa misma superación. O sea, el peso de la economía, de hecho, y no tanto de la política, la suposición de un sujeto colectivo que sería el proletariado y la idea de necesidad histórica. Y es frente a la necesidad de superar, sobre todo el primero de estos tres defectos, él discute los tres, de hecho, ¿no? Pero yo no voy a replantear todo aquí, que Honneth recupera Marx. Se tratará de entender la esfera de la economía de mercado como una esfera de libertad social y, por lo tanto, de reconocimiento y solidaridad posible. Y eso será posible para Honneth no solo a partir de Hegel, sino también, aunque solo marginalmente, a partir de Marx. En su reconstrucción de la sociedad capitalista moderna basada en Hegel en el derecho de la libertad, Honneth discutía lo que él había llamado el problema de Adam Smith. Él se refiere todo el tiempo al problema, el problema de Adam Smith. La contradicción que estaría implícitamente presente en ese autor, Adam Smith, entre dos posibilidades de ver el mercado. Es decir, la pregunta sobre si el mercado se tendría que ver como una esfera de intereses egoístas en competencia y instrumentalización, o como una esfera de cooperación y reconocimiento basada para Smith, Adam Smith, en sentimientos morales. Honneth concluye en ese texto y en otros también en que ha desarrollado el tema, que el mercado contemporáneo en el que prevalecen los intereses egoístas y el carácter instrumental de las relaciones se podría ver como una distorsión de algo como lo que podría ser el mercado, entre comillas, verdadero. Él no usa esa palabra, pero sería, la verdad es que el mercado podría ser otra cosa, que incluiría en realidad la consideración recíproca de necesidades complementares. En lo que respecta a Marx, el punto de partida para una interpretación que viera en el mercado un carácter normativo estaría en un escrito menor de ese autor, que, sin embargo, ha estado adquiriendo relevancia en el debate asociado a la teoría crítica. Por ejemplo, con otros autores como Michael Quante, que es un hegeliano que es cercano a la teoría crítica también. Su interpretación, o sea, de Marx, ¿no? Su interpretación, o sea, que presenta aquí Honneth del extracto sobre James Mill de Marx, es el título de
fragmento, se chama Extracto sobre James Mill, que é um fragmento escrito pouco depois dos manuscritos econômico-filosóficos del 44 e publicado na Marx Engels Werk, nas obras de Marx e Engels, em conjunto com eles. Según la interpretación de Honneth de ese fragmento, al contrario del mercado en la sociedad capitalista, en el que para Marx los individuos se relacionan solo de manera altamente indirecta los unos con los otros, en la medida en que intercambiarían sus productos a través del dinero de manera anónima, sería pensable una forma de mercado en la que ellos estarían unidos no solo por su egoísmo, no por su egoísmo privado, sino por sus carencias o su carácter de seres carentes individuales, Bedürftigkeit. En esta sociedad, cita otra vez, la realización de los fines comunes se daría de forma que los miembros de la sociedad actuarían de manera voluntaria el uno para el otro, porque se habrían reconocido recíprocamente en su carencia individual. Según la interpretación de Honneth, en ese fragmento Marx expondría muy claramente su alternativa al orden social capitalista, la idea de una asociación de productores libres que se podría entender en términos de relaciones de reconocimiento. Bueno, hay Menke va a durar 5 minutos, yo creo, ¿no? La segunda recuperación de Marx que ha ocurrido en la teoría crítica reciente, o sea, hay posiblemente otros debates también, seguramente, pero estos dos son más recientes, ¿no? Se encuentra en la crítica del derecho que ha realizado Christoph Menke en este libro central, Crítica de los Derechos, en diversos artículos. El punto de partida de su reflexión es lo que Menke llama el enigma de Marx. En su texto sobre la cuestión judía, Marx escribe acerca de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, que, dice Marx, cita, es enigmático que un pueblo que apenas empieza a emancipar-se, a fundar una comunidad política, proclame festivamente la justificación del ser humano egoísta, separado de los demás seres humanos y de la comunidad. Más enigmático se vuelve este hecho si vemos que la ciudadanía, la comunidad política, es reducida por los propios emancipadores a simple medio para la manutención de estos derechos dichos humanos, e que declare el citoyen servidor del hombre egoísta, el ciudadano servidor del hombre burgués individual egoísta del mercado. Fin de cita. Menke interpreta este enigma como la base de la concepción del derecho de la sociedad moderna burguesa, basada en la idea de derechos subjetivos. La tesis central de Menke, que se basa en el enigma indicado por Marx, es la de que la forma del derecho moderno implica una reificación de derechos subjetivos, la que expresa la naturalización de una forma de dominación y de poder. El liberalismo entiende su fundación en la voluntad subjetiva privada y la libertad negativa asociada a esta como la base de una sociedad libre. Pero la reificación y la simultánea negación de ese fundamento por la misma sociedad resultan en lo opuesto. La sociedad burguesa es una sociedad de dominación. Cita, el individuo de la voluntad libre y subjetiva es al mismo tiempo el sujeto de la dominación social, dice Menke. Es, dice Menke otra vez, sujeto dominante y es sujeto dominado. Y esa dominación aparece además en un doble sentido. A través de la explotación, como lo indica el propio Marx, y como normalización, aspecto que Menke desarrolla a partir de Foucault, entendiéndolo como derivado del derecho a participar en el proceso social de apropiación de la riqueza social. En contra de ello, Menke propone, a partir sobre todo de Benjamin y Adorno, una reflexión dialéctica de esa forma y la creación de una forma nueva, la que él denomina contraderechos, Gegenrechte, que podría superar esa dominación. Menke propone aquí lo que llama una revolución de los derechos, que rompería su forma burguesa y superaría el carácter positivista de esta última. Para esa revolución, la crítica de Marx ya no sería suficiente. Menke considera la idea de Marx de una democracia real, entre comillas el término que él usa, ¿no? A la que se refiere como comunismo, todo el tiempo Menke se refiere al proyecto entero de Marx como comunismo, como la aspiración de la sociedad burguesa de transformarse en una sociedad política.
como la politización interna de lo social, como autogobierno en lo social frente al social, se distribuiría la igualdad como igualdad de participación social, pero para Mencken ello resultaría en una igualdad sin derechos. Sería el proyecto que resultaría de Marx, o sea, es una postura crítica de esto también. En lugar de ello, la nueva revolución de los derechos, la que Mencken denomina también a partir de Nietzsche, rebelión de los esclavos, se fundaría sobre una dialéctica de actividad y pasividad y afirmaría el derecho a la pasividad y la no participación como condición de la buena vida. Esta rebelión de la no protegería la pasividad al reificarla como la sociedad burguesa, pero tampoco distribuiría la posibilidad de participar en lo político a través de la superación de los derechos, como según Mencken lo hace la concepción de Marx. Y tendría una dimensión antropológica, creando un nuevo ser humano, dice Mencken, que se podría reconocer en la imagen que Mencken usa como epígrafe de esta parte de su obra. El aforismo de Mínima Moralia sur lo, que es uno de los últimos aforismos de la primera parte de Mínima Moralia, en que se describe algo como la utopía y que se termina como ser nada más sin mayores determinaciones y realizaciones, en contra de cualquier concepción productivista, ¿no? Pues conclusiones que habría que concluir de eso son dos posturas bastante diferentes. Yo no tengo la solución final que las unifique en una síntesis, pero yo lo que diría es que, por un lado, para los dos, Marx tiende, o sea, podemos discutir tal vez en el debate mejor, ¿no? ¿Se terminó el tiempo? Sí. No, o sea, la verdad es que se recupera Marx de alguna forma, que es una forma crítica poco ortodoxa, aunque no fuera ortodoxa en el sentido clásico, pero es una forma que recupera, por ejemplo, en el caso de Honneth, un texto menor de Marx, en el caso de Mencken, incluso se dice que su interpretación hasta ese punto es muy ortodoxa, demasiado ortodoxa, porque Marx tiene contradicciones internas que permitirían una crítica del derecho sin perder de vista el valor de los derechos humanos, por ejemplo, pero que resulta en una otra cosa completamente diferente, que serían estos contraderechos, que yo, la verdad, también tendría muchas críticas, de hecho, a las dos posiciones, ¿no? Pero, de todos modos, le sirve como base para una crítica del derecho moderno todavía la teoría de Marx, ¿no? Y tampoco deja de ser curioso, ¿no?, que los dos estén pensando desde Marx para pensar algo que sería, en el caso de Mencken, termina con una especie de utopía de estos contraderechos, ¿no? Y en el caso de Honneth, lo que él recupera es esa idea de la asociación de productores libres, que sería también cuál sería la salida, ¿no?, a la sociedad y al mercado capitalista. O sea, no es posible desarrollar ahora cómo es que él pensaría esta crítica interna. Yo creo que también hay muchos problemas ahí, pero los dos están pensando en términos de una utopía posible, de alguna forma, ¿no? Y me parece interesante como puntos de partida para la discusión, ¿no? Sobre todo por el carácter antiutópico del mundo contemporáneo, como lo mencionó Jorge, y aprovecho para invitarlos a un acto antifascista el domingo en el Ángel de la Independencia a las 12 horas, contra el fascismo en Brasil y en el resto del mundo. Gracias. Muchas gracias a la doctora Miriam Madureira por esta reflexión, y pasamos a la tercera presentación. En esta ocasión es el alumno del doctorado de acá de Ciencias Sociales y Humanidades, Rodrigo Gómez, quien nos viene a hablar de Karl Marx y el Apocalipsis, teoría crítica para entender el fin del mundo. Pues buenas, aquí dice que soy doctor, pero pues apenas soy maestro, así que no me la crean demasiado. Bueno, hay un autor que se llama Ernst Bloch, que es un marxista un poco no muy ortodoxo. Escribió en la primera mitad del siglo XX, tal vez. Tiene una de sus obras más conocidas, se llama El Principio Esperanza, que la publicó en 1949. Y por lo que traigo esa obra a colación es porque en esa obra Bloch divide al marxismo en dos corrientes principales. Como a grandes rasgos todos los marxismos entrarían dentro de alguna de estas dos caracterizaciones. Para Bloch la primera corriente del marxismo sería la que describe como el marxismo cálido,
que es básicamente los marxismos utópicos, donde se piensan todos estos futuros posibles de emancipación, de libertad, de revolución, todos los teóricos de la lucha de clases, en parte los que mencionaba Miriam, que piensan mucho la utopía, entrarían dentro de esta corriente del marxismo cálido, que también Bloch llama marxismo o materialismo hacia adelante, que es como una filosofía del futuro, en la que el futuro para el marxismo cálido siempre es prometedor, siempre promete libertades. Esa sería la primera corriente según Bloch, la del marxismo cálido. La segunda sería la que Bloch denomina como marxismo frío, que es como una ciencia de las condiciones objetivas, que es completamente anclada en el presente, básicamente economistas marxistas, aunque bueno, no es que todos los marxistas entren por completo en una de las dos categorías, ¿no? Se puede ser un marxista que aborde tanto el marxismo cálido como el marxismo frío, pero normalmente los marxistas tienden o tendemos a enfocarnos en alguna de estas dos grandes vertientes, ¿no? El problema que veo con esta caracterización de Bloch es que para él el marxismo cálido es el único que ve hacia futuro, y el futuro dentro del marxismo cálido siempre es esperanzador. Entonces creo que falta ahí una tercera corriente en la que sí se reconozca la filosofía de futuro que caracterizaría el marxismo, pero en el que el futuro no es la utopía, sino todo lo contrario, el peor de los mundos posibles, que sería la distopía. Entonces creo que a esta tercera corriente no sé, podríamos llamarla marxismo distópico, en el que todas las condiciones actuales derivan en el peor de los mundos posibles, en la catástrofe de la civilización, que pues, y podría incluir, pues, como lo hemos estado viendo en últimas décadas, lo del cambio climático, el colapso ecológico básicamente. Entonces, partiendo del entendimiento de que el futuro no necesariamente tiene que ser utópico, hay dos grandes focos de análisis que podríamos analizar. Uno es entender el futuro del bienestar humano en cuanto tal, por ejemplo, en cuanto a nivel de pobreza o de erradicación del hambre, que todas estas son luchas históricas que llevan siglos y que de alguna u otra manera la lucha de clases de los últimos 2 siglos por lo menos sí ha atendido de alguna manera. O sea, todas las luchas obreras de los últimos 200 años se han enfocado sobre todo en conquistas laborales, en atender cuestiones de pobreza, etc. Entonces, en cuanto a este punto del bienestar humano, podríamos decir, si le creemos a algunos teóricos más ortodoxos, que sí podríamos pensar un futuro no tan catastrófico. O sea, hay quienes aseguran que vivimos en la época de mayor bienestar humano, donde hay menos violencia, donde la gente vive más, tiene más atención en cuanto a educación, en cuanto a salud, y hay autores que se dedican a analizar esto para intentar comprobar que vivimos en la época de mayor bienestar humano. Hay quienes se opondrían a esta visión porque, como sabemos, no todo el mundo tiene acceso a la educación, no todo el mundo tiene acceso a la alimentación. Entonces ese es un punto como a debate, ¿no? En cuanto a si vamos hacia peor o si vamos hacia mejor. Pero hay un punto del análisis en el que no cabe duda de que vamos completamente hacia peor, que es el punto ecológico, el medio ambiente. Todos los indicadores, al menos a nivel de economía mundo a escala planetaria, indican que desde que el capitalismo existe como sistema dominante en el planeta, que es por lo menos hace 200 años, si atendemos la periodización que hace Brodel del capitalismo, desde que empieza la revolución industrial, por lo menos el mundo natural, la ecología, no ha parado de destruirse en todos los indicadores principales y la destrucción no ha dejado de incrementarse, no de manera aritmética, sino de manera exponencial. O sea, ahí, por ejemplo, ya se está discutiendo este concepto del antropoceno, que básicamente explica que estamos entrando a una nueva época geológica simplemente por la destrucción medioambiental a la que la humanidad, basada en el patrón de producción capitalista, ha sometido al mundo. Entonces estamos enfrentando problemas como acidificación oceánica, pérdida de biodiversidad, alteración a los ciclos del suelo, del fósforo y del nitrógeno. Ya se habla, por ejemplo, de la 6ª extinción masiva de especies,
con la pequeña diferencia, o sea, es la sexta, pero es la primera en la historia del planeta que es causada por seres humanos. Todas las demás fueron pues, por asteroides, por megavolcanes, cosas así que escapan de... O sea, estamos comparando la producción humana a un meteorito casi, ¿no? O sea, es la sexta gran extinción de especies. Entonces, no hay duda de que al menos en términos ambientales estamos yendo hacia el abismo, ¿no? Y recientemente se publicó el último reporte del panel intergubernamental de cambio climático y básicamente lo que dicen es que si no reducimos la emisión de carbono en al menos a la mitad de aquí a 2030, el problema va a ser irreversible y vamos a tener para 2100 ciudades como Shanghái, todo el Río de Janeiro completamente bajo el agua, ¿no? Simplemente por el cambio climático. Entonces, ¿cómo interpretaríamos desde el marxismo que al menos desde la ecología no se haya podido hacer nada? O sea, sí podemos hablar de que la clase obrera ha tenido conquistas, sí podemos hablar de que tal vez sea la época de mayor bienestar humano en términos de salud y de educación, pero ¿por qué en términos ecológicos todo ha ido hacia peor? O sea, ¿cómo explicaría Marx o el marxismo que en términos de ecología no haya habido absolutamente ninguna mejora? Y esto se explicaría atendiendo a la postura más fría del marxismo, que es explicar que el sistema capitalista y la naturaleza simplemente no van de la mano. Marx tiene leyes que explican el desarrollo del capitalismo en la larga duración, y a grandes rasgos una sería que en el capitalismo toda la producción es producción de mercancías. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, o la gente habla de que se producen tecnologías verdes que nos van a salvar de la destrucción, pues se les olvida que las tecnologías verdes también funcionan como mercancías. Entonces aquí entra algo que se llama la paradoja de Jevons, que no es completamente marxista, pero lo que básicamente dice es que todas las tecnologías verdes acaban funcionando como nichos de mercado, acaban promoviendo más producción y más acumulación. Entonces cualquier mejora técnica que pueda haber en tecnología acaba por incrementar el ritmo de la producción y por lo tanto acaba generando más destrucción. Eso se entiende desde el marxismo. Entonces, y cuando se leen los reportes, por ejemplo, de la OCDE, donde dicen estamos mejorando las tecnologías de mitigación y vamos a tener mejores tecnologías y en 30 años vamos a estar mejor, el pequeño detalle es que no están cuestionando nunca la estrategia de crecimiento económico. Entonces dice, vamos a tener mejores tecnologías, pero también proyectamos que de aquí a 2050 la economía del mundo se va a duplicar y se va a usar 40% más energéticos. Entonces una cosa no se corresponde con la otra. Pero si lo vemos desde el mirador marxista de que todo funciona como producción de mercancías y que el capitalismo solamente se sostiene con el crecimiento constante, entendemos por qué las políticas de desarrollo sustentable simplemente no han funcionado. Y no es que no funcionen en la pequeña escala, o sea, pueden citar ejemplos de que en tal aldea o tal villa o en tal comunidad se logró rescatar alguna especie, pero si lo vemos en términos de economía mundo y en términos de indicadores macro, simplemente todo indica que vamos hacia el abismo. Entonces, con lo que quisiera cerrar a grandes rasgos es hacer esta distinción del marxismo distópico, que creo que es necesario abordarla. Creo que la utopía ya se abordó demasiado y en los tiempos que corren es necesario intentar ver estos futuros posibles donde de plano todo se va al carajo, ¿no? Entonces, en conclusión, el mundo se va a acabar. Bien. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por esta reflexión. Ahora paso a presentar algo yo. Bueno, yo soy profesor del Departamento de Ciencias Sociales, como ustedes saben, y esta es una cuestión sobre reflexiones de un par de autoras, Nancy Fraser y Rael Yegui, que han recuperado a Marx en su reciente crítica del capitalismo, ¿no? Pero quiero aderezar estas cosas con algunas reflexiones también personales, ¿no? Es decir, creo que aquí hay una cuestión importante que tenemos que tratar nosotros para que también ustedes
sientan o le vean un poco de sentido a esta mesa, ¿no? ¿Por qué crítica? ¿No? ¿Por qué pues tiene uno que venir crítica? Como que les encanta esta cosa de no, hay que ser propositivos, hay que ser propositivos y no, lo crítico, como que los deprime, como que nos deprime un poco, tal, bueno. Es decir, hubo un tiempo, por ejemplo, cuando yo estudiaba la licenciatura hace varios años, hubo un tiempo en el que el marxismo era un obstáculo para pensar porque era una fórmula que se aplicaba de manera mecánica a las cosas, ¿no? Entonces era como, de la misma manera en la que con los horóscopos se hace ahora, ¿no? O sea, como de, bueno, tú eres Piscis con ascendente en Tauro, entonces cualquier cosa que hagas la interpretas ahí, aunque eso es un sinsentido absoluto, ¿no? Es decir, igual como que se pensaba, no, bueno, es que la revolución ya viene, pero es que aquí las condiciones no están funcionando de tal manera, ¿no? Bueno. Como decía Miriam, o sea, se veía una cuestión de necesidad histórica que nos imposibilitaba pensar y entender lo que estábamos realmente viviendo. Se cae el muro de Berlín, todo esto, el neoliberalismo triunfa, y entonces, sin darnos cuenta, nos empiezan a meter un nuevo rollo locochón, donde, pues ahora, más bien, el marxismo no tiene ninguna cabida para entender el mundo, ¿no? Entonces, de repente ya es así como, no, todo es el fin de la historia, ahora todo son políticas públicas, todo es desarrollo tecnológico, todo es este tipo de cosas, ¿no? Pero más bien la cuestión es que ahora, así como antes demasiado marxismo obstaculizaba el pensamiento, ahora muy poco marxismo pues también obstaculiza el pensamiento, porque entonces lo que nosotros hacemos es subirnos a este tren del mame fundamentalmente neoliberal, ¿no? Neoliberal, este nuevo sentido común neoliberal, donde lo que estamos ponderando todo el tiempo es en términos de estas instituciones que mantienen la cuestión del mercado, la cuestión de la democracia, la cuestión de del multiculturalismo, la cuestión del feminismo, que están en sí muy interesantes, pero que están en un fondo fundamental que es la sociedad capitalista. Entonces es como si nosotros estuviéramos viendo pequeñas acciones por aquí y por allá, como un poco, como decía Rodrigo, salvando aquí al pajarito este, ¿no? O al teporingo, no, ya se perdió el teporingo y toda la gente, ya se murió el teporingo, ya no va a haber teporingos, resulta que sí hay un teporingo por ahí, pero nuestra preocupación está ahí. Vemos al teporingo, pero lo que no estamos viendo es el monstruo fundamental, que es el capitalismo que está arrasando con todo, ¿no? Que nos está llevando al abismo ecológico, al abismo político y a una serie de problemas fundamentales. Entonces estamos muy preocupados por esas cosas. El sentido justamente de esta mesa esta mesa se hubiera podido llamar Amiga, date cuenta, ¿no? O sea, amiga, date cuenta, es el capitalismo, ¿no? O sea, olvidémonos nada más de estar viendo estas pequeñas cositas, veamos el sistema, tenemos que entender el sistema social en el que vivimos, porque no son cosas que ocurren en México o que ocurren en Brasil, son cosas que están ocurriendo en todos lados, o sea, es decir, la cuestión ecológica evidentemente, pero también la cuestión política y este otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, las reflexiones de estas autoras me parecen interesantes porque creo que nos ayudan a poner algunos matices, ¿no? Algunas orientaciones, porque también de repente uno, evidentemente, lee a Marx, y leer a Marx, como lo dijo Enrique, puede ser muy interesante, incluso puede ser una experiencia no solo intelectual, sino incluso por la forma en la que escribía, puede ser algo muy placentero, de alguna manera, porque Marx escribe increíblemente bien, pero también puede ser que uno de repente lea a Marx y diga, bueno, pues sí, pero ya pasó un rato, ya como que estos ejemplos ya no me dicen nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, este texto de Yegi y Fleischer que se llama justamente Capitalismo, una conversación en teoría crítica, me parece interesante y sugerente. Como no puedo contarles acá todo el texto, me voy a centrar en algunas ideas que me parecen fundamentales y que creo que pueden ayudarnos a generar alguna discusión. En primer lugar, para ellas, el capitalismo no debe ser visto solo como un sistema económico, ¿no? O sea, es decir, a veces nosotros lo llevamos nada más por allá, ¿no? Y, bueno, es que es la economía capitalista. No, el capitalismo es un orden social institucionalizado que tiene aspectos económicos y aspectos no económicos, ¿no? Eso es algo muy importante. La forma en la que esta relación del capitalismo con sus aspectos no económicos, podemos mencionar al menos tres: los aspectos políticos, los aspectos de reproducción social y los aspectos justamente ecológicos, han marcado distintas etapas del capitalismo, ¿no? Es decir, la economía
La parte económica del capitalismo se relaciona con estas otras partes y genera, como si fueran vectores, equilibrios distintos, ¿no? Equilibrios distintos en distintas épocas. Responde a problemas distintos en distintas épocas. Y esto es una primera cosa que es muy importante entender. El capitalismo es sumamente flexible porque justamente puede acomodar estas cuestiones de formas distintas para resolver problemas. Entonces pareciera que se está resolviendo el problema del capitalismo, pero en realidad lo que se está resolviendo es un problema particular generado por el propio capitalismo. Me explico. Por ejemplo, si decimos que hay al menos 4 etapas en la historia del capitalismo, ¿no? Un capitalismo mercantil, un capitalismo liberal competitivo, un capitalismo monopólico administrado por el Estado y un capitalismo financiero globalizado, que sería en el que viviríamos ahora. Podemos ver cómo, por ejemplo, en el capitalismo mercantil, justamente parecía una cuestión emancipatoria, ¿no? Pues imagínense, el feudalismo pues, estaba a la patada, ¿no? Entonces, pues claramente el capitalismo parecía como una cosa fantásticamente buena, porque estaba liberando personas, que estaba generando cosas interesantes. Ahí, estas relaciones, por ejemplo, todavía no estaba completamente una cosa completamente convertida en mercancía, toda la producción. Había como una especie todavía de protección a lo interno de los países, pero hacia afuera había como una suerte de cuestión ya más de ley del valor, en fin, ¿no? Pero esa es una primera etapa. Una segunda etapa, que es el capitalismo liberal y competitivo, justamente ya es un capitalismo en el cual se entiende que la economía es algo diferenciado, es algo completamente ya aislado, ¿no? Es algo que ya no es parte, o sea, por ejemplo, nada más para que se hagan una idea, antes se podía pensar en términos de que existía un precio justo. Cuando ya este capitalismo liberal fuerte llega, los precios ya son precios de mercado. Es decir, el precio lo establece un mecanismo impersonal que ya no son las personas que están ahí, ¿no? Antes la gente podía decirle al rey, ¿no? Oiga, es que no pueden subir el precio de tal cosa. Y ahora, y en esta etapa, pues como que se decía, no se puede porque el mejor de los precios es el precio que establece el mercado. Un orden legal con contratos, con propiedad privada, con precios de mercado. Y en la periferia de ese sistema el colonialismo, que además es una cosa fantástica que también se nos olvida y por eso es muy importante lo que decía Enrique, ¿no? Nosotros acá en la UAM Coajimalpa nos engolosinamos hablando de globalización, ahora Trump ya dice, no, la globalización muerta, etcétera, etcétera, pero lo que no muere es el colonialismo, o sea, es decir, la ideología globalizada, ahí medio tienen Macron a su defensor y a Trump a su detractor, pero lo que no muere es el colonialismo. Las condiciones para que se pudieran dar todos estos aspectos de economía liberal en los países del centro del capitalismo dependía justamente de esta explotación colonial que ocurría en la periferia. La siguiente etapa, el capitalismo monopólico administrado por el Estado. Cuando el capitalismo dice, ups, o sea, nos fuimos demasiado lejos, guerras mundiales, chin, la regamos, no debimos dejar que las fuerzas del mercado fueran como tan libres, tenemos que restringirlas un poquito, tenemos que establecer, tenemos que ver en términos de una acumulación sostenida a largo plazo y no nada más rendirnos ante el afán cortoplacista de la ganancia privada. Entonces, bueno, esa época, por ejemplo, es la época en la que, por ejemplo, ahorita López Obrador pues, pretende como regresar de alguna manera, ¿no? O sea, es decir, como esta cuestión donde el Estado tiene un papel más importante justamente en la regulación de mercado. Ahora, uno podría decir, fantástico, deberíamos regresar a esa época porque es una época fantásticamente buena, desarrollo estabilizador, etcétera, etcétera. El asunto es que el capitalismo nunca viene completamente, les digo, completamente bueno en todas sus cuestiones, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de equilibrio entre estas esferas capitalistas llevaba, por ponerles un ejemplo, a que existía esta figura del ingreso por familia que era la que llevaba, por ejemplo, el padre de familia. Ustedes piensen en estas imágenes como tipo las caricaturas viejas como los Picapiedra, ¿no? O sea, es decir, donde Pedro Picapiedra trabaja, Vilma está en casa cuidando a los niños. Es decir, ese tipo de sociedad y de orden que tiene que ver con el tema de la reproducción social era económicamente, vamos a decir, mejor o más benéfico, pero socialmente también restringía otra serie de libertades que eran importantes.
Entonces, claro que cuando viene la siguiente etapa, que es una etapa de liberalización de mercados, donde el Estado ya no debe meterse, etcétera, etcétera, viene también una demanda de las mujeres, de grupos minoritarios, por justamente todo eso que en ese estado de bienestar había estado completamente apagado y aplastado de alguna forma, ¿no? Como luchas que se fueron dando de derechos civiles, etcétera, ¿no? Como en una cuestión de decir, ya tienen trabajo, están contentos, ¿no? No, pues hay más. Por ejemplo, el movimiento del 68, ¿no? O sea, es como se dice, ¿no? Era una cuestión que apostaba por cuestiones de mayor libertad también, ¿no? Entonces, eso, les digo, ese es el paso de esta tercera etapa, esta cuarta etapa en la que estamos, que es el capitalismo financiero globalizado, donde claramente pues el Estado va o sea, por decisión propia, que eso es muy importante, el Estado va para atrás, o sea, es decir, pero no es como que lo haya avasallado el mercado, los propios estados fueron cediendo, ¿no? Justamente espacios al mercado, hay esta cuestión de austeridad para los ciudadanos, ¿no? Los planes de austeridad, etcétera, etcétera, todo lo que hemos vivido en los últimos tiempos nosotros, o sea, tasas de crecimiento bajísimas, pero tratando de controlar la inflación y la estabilidad económica, que en sí mismas evidentemente no son malas. Por eso una vez más es importante decirlo. Imagínense al capitalismo como esta caricatura donde de repente está empezando a salir agua de varias partes, ¿no? Entonces, claro, uno tapa una de las fugas, pero viene por otro lado otro problema. O sea, es decir, claro que en sí mismo es buenísimo controlar la inflación, pero ¿qué efectos tiene ese control de la inflación por otro lado, ¿no? Entonces, estas cuatro etapas, les digo que ahorita esbocé de manera muy, muy esquemática, tienen a la vez justamente que verse como respuestas del capitalismo a problemas que el propio capitalismo genera y que trata de resolver, pero que al resolver pues genera nuevos problemas. Entre los nuevos problemas justamente que tenemos ahora es, evidentemente tenemos mayores libertades, ¿no? O sea, es decir, en términos, por ejemplo, triunfos del movimiento feminista, cuestiones de multiculturalismo que son muy valiosas en sí mismas, pero que ha quedado de lado muchos aspectos ya ahora del tema de la igualdad y la cuestión de la economía, por ejemplo, del trabajo, el derecho al trabajo, pues el trabajo es escasísimo. Seguimos pensando en términos de una economía como la mejor economía posible, la que tenga más trabajo, pero probablemente ya eso no sea posible porque no es viable ecológicamente. Entonces se requiere pensar otras cosas, por ejemplo, si es necesario un ingreso público, un ingreso ciudadano universal. Es decir, hay una serie de cosas y de problemas ahí. En este sentido, ¿no? es muy importante tomar en consideración que justamente también el capitalismo puede ser criticado, o sea, como estamos haciéndolo acá, ¿no? Pero criticar al capitalismo no es nada más decir, pues yo no tengo trabajo o gano muy poco, etcétera, etcétera. O sea, criticar al capitalismo puede venir en varias vertientes. Estas autoras proponen al menos 3, creo que es interesante justo como un cierre de reflexión. En primer lugar, el capitalismo puede criticarse desde un punto de vista funcional porque como sistema económico genera muchísimos problemas, vive de crisis, ¿no? Destruye el ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es un sistema económicamente problemático, pero no es la única crítica posible. Hay una segunda crítica, que es una crítica moral, ¿no? El capitalismo genera desigualdades. Como decía Rodrigo, efectivamente, la humanidad históricamente fue pobre, pero era más o menos igualitaria. Ahora somos más ricos, pero somos súper desiguales. Tenemos mejores condiciones de vida en algunos sentidos, pero la desigualdad económica es brutal, ¿no? Entonces, esa es una cuestión de crítica moral que se puede hacer. O sea, todo esto que se dice, ¿cómo es posible que alguien no tenga para comer o tenga tales problemas cuando de repente tienes estos supermillonarios enloquecidos y que además, como estamos medio locos, los admiramos, como Jeff Bezos y como el otro loco de Tesla, ¿no? O sea, que los vemos como grandes, o sea, pues realmente son gente que han contribuido a la desigualdad básicamente, claro, desarrollando tecnologías muy bonitas y muy divertidas, pero que tendríamos que pensar como esta admiración, ¿no? También. Y una última crítica, que es una crítica ética, que tiene que ver con que el capitalismo, y de aquí se hablaba algo al respecto, nos hace vivir una vida alienada, es decir, una vida en la cual pues ya no somos capaces de establecer vínculos con el resto de las personas, no somos ni siquiera capaces de establecer
vínculos con los que están en las mismas circunstancias de nosotros para tratar de hacer algo al respecto y cambiar las cosas, porque nos parece que nada tiene sentido, porque nos parece que el mundo, o sea, que si me salvo yo, pues ya con eso estuvo fantástico, sin darnos cuenta que ese salvarse uno, pues es la pérdida como del colectivo, ¿no? O sea, en ese sentido, pues el capitalismo nos niega la capacidad de participar en decisiones fundamentales respecto a lo que somos y a lo que queremos ser, etcétera, etcétera. Por cuestiones de tiempo, yo también lo dejaré acá para tener aunque sea unos minutos para discutir, pero sí me parece importante cerrar con esta cuestión. O sea, evidentemente, acá no se trata nada más de decir, bueno, vamos a criticar. La parte propositiva tiene que venir, pero la parte propositiva se tiene que construir justamente en términos de diálogo y de discusión, ¿no? Por eso mesas como esta pues, son importantes en algún sentido, y yo espero pues, que antes de que se nos acabe el mundo, pues al menos demos unos coletazos y que al menos sí vayamos como científicos sociales y sí le digamos a la sociedad afuera, amiga, date cuenta, ¿no? Gracias. Y bueno, tenemos poquitos minutos, pero tenemos unos cuantos minutos por si hay alguna pregunta, alguna intervención. Entonces, está abierto el espacio. Sí. Bueno, pues primero que nada me gustaría reconocer el esfuerzo de organizar la mesa. Me parece sumamente interesante la forma en la que abordaron los temas. Agradezco mucho, sobre todo, la exposición de Rodrigo. Yo, en realidad, es a lo que me dedico, o quiero pensar que me dedico justo a esto, a decir, amiga, date cuenta, ¿no? Cómo están las cosas. En realidad, pues yo no soy sociólogo, yo soy geógrafo. Desde los estudios ambientales hay siempre una discusión entre el Marx cálido y el Marx frío, el Marx viejo y el Marx joven. Y se dice que el Marx joven tenía una sensibilidad, nunca fue textual, sobre cuestiones ambientales y sobre los problemas ambientales que nos aquejan ahora, y que el Marx viejo en realidad perdió esa sensibilidad. Entonces me gustaría saber si alguno de ustedes puede reaccionar ante esto, sobre todo pensando, a mí lo que más me movió el tapete, aparte de esta discusión del antropoceno, es justo pues la ilustración que hacías sobre el uso de mercancías como una ilustración de la seducción del capital. Sobre todo en un momento histórico en el que la misma naturaleza se trata como una mercancía. Está el pago por servicios ambientales, está el carbon offsetting, y un montón de políticas públicas de cambio climático que ven a la naturaleza como un paquete de mercancías que se pueden monetizar. Entonces, está ese lado, y el otro, justamente hablando del mercado y las necesidades complementarias, que todas salen de una base natural. Entonces, pues no sé, me gustaría como ver si ustedes pueden reaccionar ante esto. Gracias. Gracias. No sé si hay alguna otra, a lo mejor ya después respondemos alguna otra. Sí, sí, tú. Sí. Ah, bueno, o alguien más. Hola, buenas tardes y muchas gracias por la presentación. Yo tengo una pregunta para los tres. ¿Creen que en algún momento el capitalismo termine? Y si termina, ya sea por una crisis económica debido a que el trabajo cada vez es más mecanizado, a que en algún momento la mano de obra sea sustituida por una máquina o por esta catástrofe ambiental. Y si termina, ¿creen que, porque mencionaban sobre la crítica al capitalismo moral, entonces, que si en algún momento deje de existir, esta moral se equilibre? Gracias. Gracias. Bueno, pues no sé, pues ya por tiempo creo que acá lo dejamos y no sé si quieren reaccionar. La tecnología, ¿no? Yo creo que las clasificaciones de Marx siempre son reductivas como cualquier clasificación, ¿no? Si clasificara a Marx de un lado o de otro, siempre va a perder Marx.
Yo creo que el pensamiento de Marx, su potencia está en que es un pensamiento históricamente situado y él es consciente de eso y él trabaja a partir de eso. Por ejemplo, él sabía, el único elemento que Marx maneja como fuerza transhistórica, en mi opinión, es la fuerza de trabajo, pero las figuras a través de las cuales la fuerza de trabajo se manifiesta históricamente van a variar. Tenemos la fuerza del trabajo del obrero, tenemos el esclavo, tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que a Marx hay que situarlo, el análisis que él hace del capitalismo hay que situarlo en el despegue de la sociedad industrial, pero nos da elementos suficientes para entender las transformaciones del capitalismo, ¿no? Yo creo eso es lo primero que yo diría. Lo segundo que yo diría es que las crisis ambientales, el tema de las crisis ambientales, y creo que por ahí lo manejaba Rodrigo, hay que situarlas al interior del modo de producción capitalista, porque si no, no se entiende cómo es posible que, a pesar de ser evidente el deterioro, se siga operando con crisis ambientales. ¿Cuál es el problema? Yo creo que el núcleo duro de Marx, en mi opinión, es la teoría del valor. Y la teoría del valor básicamente descansa en que para que el capital se reproduzca, tiene que estarse valorizando constantemente. Es decir, digamos, para decirlo coloquialmente, someterse a la ganancia, ¿no? Someter los procesos sociales, económicos, políticos, jurídicos a la ganancia. De tal manera que para valorizar el capital se desvaloriza a las personas y el medio ambiente. Esto es algo que un marxista que trabaja en Iztapalapa, Jorge Veraza, ha tratado de estudiar a través del concepto de la subsunción real al capital. Es decir, digamos que el capitalismo, para poder desarrollarse, ¿no?, tiene que someter a sus procesos sociales de valorización del valor. Las personas, y por eso vemos una caída, ¿no?, una fetichización, ¿no?, del registro de la valorización, no solo de las personas, sino del medio ambiente. Pónganse ustedes a pensar en la universidad, Coajimalpa. ¿Qué somos nosotros? Ustedes, estudiantes, nosotros, profesores, somos un código. A eso nos reducimos. Vamos a pedir servicio y nos dicen tu código. Y uno puede decir, no, es que yo me llamo Enrique Gallegos y hoy me amanecí con un dolor de cabeza y discúlpeme por llegar tarde. Tu código, 35797. Total despersonalización. Bueno, ese es el mecanismo que está operando en el interior del capitalismo. Entonces la pregunta que hace ahí se me olvidó tu nombre, Rosario, es muy importante porque tendremos que preguntarnos, ¿hay una salida al capitalismo? Para Marx no. O sea, el capitalismo no puede ser bueno. El capitalismo no puede ser bueno. O sea, el capitalismo por su propia naturaleza es destructivo. Y ya con esto cierro. ¿Por qué entonces ha pervivido el capitalismo a pesar de las crisis cíclicas, ¿no? Porque uno puede rastrear la historia, ¿no?, y encontrar una serie de crisis constantes. La respuesta que se ha dado es que tiene que ver con lo que mencionaba Jorge sobre la periodización del último capitalismo, que es un capitalismo financiero, que descansa su poder de desencadenamiento, de autorreproducción en el dinero ficcional. Pero bueno, ese es otro tema muy complejo y a través del cual uno puede entender lo que pasó en la crisis brutal del 2008. Bueno. Gracias. Si alguien quiere decir algo más, tengo un par de minutitos ahí. Yo tengo una duda para... pero no, más bien ya son las respuestas, okay. Perdón, porque tenemos que empezar la otra mesa en unos minutos, entonces más bien ya responderíamos, si quiere ya después a la salida, como antes. Sí, a ver, Miriam, no sé si todos reaccionemos. Okay. Sí, bueno, yo también empiezo por la última pregunta. Si hay una salida, o sea, se va a terminar el capitalismo, lo peor es que yo creo que va a terminar mal, ¿no? Y va a terminar todo, no solo el capitalismo, pero sin querer ser tan apocalíptica cuanto aquí no hemos hablado, pero yo no sé, no puedo creer en eso porque si no perdería el sentido hacer cualquier cosa, ¿no? Pero la verdad es que se ve difícil, incluso no es solo el capitalismo, es toda la cuestión de la dominación de la naturaleza, sobre todo hablando de esta cuestión ecológica. Hay que recordar también que el propio Marx, ahí entra un poco lo que tú dijiste, o sea, aunque habla el joven Marx, ¿no?, de la humanización de la naturaleza y naturalización del hombre en términos de un cierto intercambio con la naturaleza,
lo que se critica como espíritu del industrialismo, por ejemplo, lo que dice Rona, está presente en Marx también, no está presente una lógica industrial de dominación de la naturaleza. Entonces habría que revisar desde adentro también la propia crítica que hace Marx al capitalismo, pensando en cómo salir de esa lógica, que es una lógica de dominación de la naturaleza, o como por lo menos paralizarla, ¿no? Algo como una dialéctica negativa, aquí porque no hay como salir completamente de la dominación de la naturaleza, pero tampoco es posible que dejemos que ella ya siga de la manera como sigue, ¿no? Las cuestiones ecológicas que tienen que ver directamente con el capitalismo también. Lo demás sería la cuestión de la crítica interna del mercado, es lo que proponen ellos, o sea, tampoco es una afirmación del mercado. Lo que he leído, el problema es que yo he condensado demasiado, ¿no? Una interpretación aquí del texto de Honneth que tiene también, o sea, yo tengo una crítica también a eso, pero la idea sería la crítica interna, que sería decir, no hay como superar completamente, o solo habría como superar completamente esta forma del mercado desde el propio mercado, ¿no? Considerando que se va a tener que intercambiar cosas de alguna forma, pero ya no sería el mercado capitalista, sería otra cosa, ¿no? Y ¿qué otra cosa nos han preguntado? O sea, no sé, solo espero que no termine mal, ¿no? También tengo aquí una línea de marxismo tibio, por lo menos. Bueno, yo una idea ya para cerrar. Es decir, lo que pasa, nosotros no podemos ser adivinos respecto a lo que va a ocurrir, ¿no? O sea, hay formas de proyectar, pero justamente lo interesante es que el ser humano, y eso Marx nos lo dice, entre otros, ¿no? El ser humano hace su historia, pero no la hace en condiciones escogidas por él, ¿no? O sea, es decir, la historia continúa, ¿no? A diferencia de cuando decían, ay, se cayó el muro, o sea, el fin de la historia. No, la historia continúa. ¿Para dónde? Todo parece indicar que pues para cierta destrucción y una serie de cosas, pero capaz que algo pasa, ¿no? O sea, es decir, y en este sentido lo que yo sí creo que es muy importante recuperar de esto es, uno evidentemente no se puede nada más como lanzar y decir, bueno, ya va a acabar el mundo, ya no hay que hacer nada, pues adiós, ¿no? O sea, justamente esa es la actitud que sería como contraproducente, ¿no? Es por el contrario, o sea, la idea de tratar de incentivar como una reflexión desde Marx, pero pueden ser otros autores, porque Marx no es el único teórico que es crítico de la sociedad, pero bueno, pues es el que cumple 200 años y está padre, ¿no? La barba me la dejé y todo, ¿no? Entonces, pero lo que sí es muy importante es esto. Fíjense, uno se vuelve timorato. No, Marx, es que no, ¿cómo vamos a hablar de Marx 200 años después? Pero el candidato en Brasil sí puede decir, si tuviera un hijo homosexual, preferiría matarlo o que se... No, o sea, es decir, el fascismo, Trump, sí está diciendo las cosas. Es decir, está diciendo las cosas. Y uno de repente acá, no, es que eso a lo mejor no, a lo mejor Marx ya está pasado de moda. No, ¿sabes qué? O sea, aquí hay una cuestión de confrontación también. Entonces, pues, es decir, si ellos suben, ¿no? Por decir así, el nivel de la discusión a lugares cada vez más demenciales, ¿no? Como de violencia y todo esto, también nuestra crítica tiene que recuperar a los mejores pensadores para decir, ¿sabes qué? O sea, es decir, lo que tú estás diciendo es falso y por tal y tal razón, y a la gente que está apoyándote, porque hay que decirlo, la gente que apoya a Trump, que apoya a Bolsonaro, que apoya a toda esta gente, no es gente que esté loca o que esté mal o que esté enferma, es gente que tiene necesidades y que está agraviada. Entonces, acá la cuestión es, también nosotros tenemos que llegar a decir, ¿sabes qué? Entendemos que no, o sea, no te podemos decir, sé políticamente correcto y vota contra lo que tú crees que son tus intereses. Pues no, tenemos que decirle más bien por qué ahí donde se ven sus intereses, a lo mejor hay un problema de fondo que no se alcanza a ver, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, lo interesante de la sociedad es que la película no se acaba, continúa, la historia continúa. Y solo para cerrar también un aviso a propósito de película, a las 2 de la tarde, para los que tengan energía, las que tengan energía, con palomitas y no sé qué, vamos a ver una película que se llama El joven Marx, ¿no? Entonces acá y la vamos a discutir. Y bueno, para cerrar, pues quiero agradecer a los ponentes y a todos ustedes por su presencia y pues continuamos en unos minutos más con la siguiente mesa. Gracias.